1. De cómo se nos revela la existencia del dinero. Si las inscripciones en las monedas tienen por objeto enseñarnos la naturaleza del dinero, el trabajo fue hecho muy ligeramente. Estas inscripciones dicen 10 marcos o 10 francos o 10 pesos, y quien por ellas no logra reconocer la naturaleza del dinero, menos se ilustrará con las anotaciones marginales de las monedas que rezan, con Dios, o en las francesas, libertad, igualdad, fraternidad, etc. Comparando las inscripciones de las monedas alemanas actuales con aquella de los antiguos taleros prusianos, obsérvase que se ha omitido la indicación del peso del metal fino que contenían. ¿Por qué? Con esta omisión se perseguía alguna finalidad, y ello cabe suponerlo con tanto más certeza, cuanto que la indicación del peso puede resultar en muchos casos la verdadera utilidad. La indicación de su peso convierte la moneda en una unidad contrastada de peso, con lo que cada cual puede verificar las pesas del mercader. Hago un paréntesis y con esto me viene a la mente que hoy un peso argentino vale más venderlo en el mercado como metal que usarlo como moneda. Supongo que habla en parte de eso. Es incuestionable que la indicación del peso en la forma como figuraba en el talero prusiano sugirió muchas cuestiones que no pudieron aclararse con los conceptos que aún hoy predominan acerca de la esencia del dinero, y que con la omisión de la indicación del peso en las monedas nuevas se ha orillado el peligro de enredarse en contradicciones. Si XXX es una libra fina también será XXX, y el concepto taler se convierte con tal inscripción en una simple unidad de peso reservada para la plata, como aún hoy existen en Inglaterra unidades especiales de peso para ciertas mercancías. Diamantes, por ejemplo, se pesan por quilates. En Neuchâtel, una arroba de manzanas o de papas contiene 20 litros, una arroba de cereales, en cambio, contiene solamente 16. La inscripción en los antiguos taleros prusianos que indicaba 30 taleros contenidos en una libra de plata. Pero si una libra de plata fina equivale a 30 taleros, si una moneda es igual a un peso determinado de plata, según inscripción y teoría de los taleros, ¿cómo puede desmonetizarse la plata como para separar del talero la tercerava parte de una libra de plata fina? ¿Cómo puede desdoblarse un concepto en dos? Talero y plata. Antes del año 1872, XXXX era una libra de plata fina, y después de esta época dejó de serlo. Si esto último es posible, que lo es, lo primero jamás fue verdad, y la inscripción del talero nos ha hecho aparentar como un concepto lo que en realidad fueron siempre dos: el talero y la materia de la cual ha sido elaborado. El talero pesaba la tercera parte de una libra de plata fina. Esto era todo. Se necesitaba para la elaboración de los taleros una libra de plata fina por cada 30 taleros. De igual modo que para forjar una herradura se emplea una libra de hierro. El talero no era una cantidad determinada de plata, como una casa no puede ser en su esencia un montón de ladrillos, ni mucho menos un par de zapatos el sinómeno de un metro de cuero. El talero era un producto de la casa de moneda alemana completamente diferente de la plata, y lo era a pesar de su inscripción, tanto antes como después de la monetización de la plata. La inscripción del talero reunió a este y a su materia en su mismo concepto. La desmonetización de la plata nos demuestra que los conceptos contenidos en el talero eran dos. La derogación del derecho de la libre acuñación de la plata presentó el talero transparente, de manera que a través de la plata reconocimos su sustancia. Hasta aquel entonces creíamos que el talero fuera solo plata, pero luego descubrimos en él,
por primera vez el dinero. Se negaba que el talero tuviera un alma, hasta que al desaparecer se desprendió de ella a la vista de todos, mientras no se derogó el derecho a la libre acuñación. Los súbditos prusianos no vieron más que plata. Ahora se les reveló en la unión de la plata con la ley la existencia de un producto extraño, el dinero. Antes de la derogación del derecho a la libre acuñación de la plata, nadie contradijo la explicación que sus defensores daban del patrón metálico, oro, así como bimetalismo. La desmonetización de la plata demostraba que, aunque las monedas se acuñaban de barras de metal, no por eso tales barras ya eran monedas. Chevalier Lamonnier, 39, página 39, las monedas son barras de metal cuyo peso y quilate está garantizado por el sello. Otto Arendt, nuestro Reichsmark, no es más que el nombre para la 1/1395ava libra de oro. Olvidábase que la libre acuñación de la plata, cuya característica consistía en convertir las monedas en barras y éstas en monedas, tiene por base una ley nacional emanada de la voluntad soberana de los legisladores. Olvidábase que el talero era un producto, un fruto de la legislación, y que la plata no era más que la materia, nada más que la materia prima arbitrariamente elegida para el talero. La ley creaba el talero y la ley lo destruía. Y lo que acabamos de decir respecto del talero vale naturalmente también para su sucesor, el Reichsmark, el derecho a la libre acuñación de oro, que aún hoy convierte la moneda y el oro en un concepto es creación de nuestros legisladores. Así como apareció, puede desaparecer, puede ser derogado, si algún día se llegase a demostrar que tantas cosas aceptadas sin mayor estudio como axiomas en materia del patrón oro no resisten ya ningún examen. Pero si esto sucediera, me refiero a la derogación del derecho de acuñación libre, la declaración del billete de banco como medio legal de pago es el primer paso hacia ese fin. ¿Qué relaciones subsistirán entonces entre el oro y nuestro dinero? Una sola, la de que así como el cobre, la plata, el níquel y el papel, el oro, sirve de materia prima en la fabricación de nuestra moneda, es decir, la misma relación que existe entre la piedra y la casa, entre el cuero y los zapatos, entre el arado y el hierro. La más leve apariencia de igualdad entre la esencia del dinero y la materia desaparecería, y su materia desaparecería, y la diferencia entre el oro y el Reichsmark sería tan evidente como entre talero y plata, sombrero y paja. La teoría de patrón oro está hoy completamente desorientada, y sería seguramente difícil explicarla aún con palabras. Cuando se estableció el patrón oro, la teoría de barras regía aún en la forma más crasa. Valor de la moneda es valor propio de esta, dijo Bamberger. Y en virtud de sus cualidades de metal, el oro se nos impone como dinero. ¿Cómo se concilia con esta afirmación el hecho de que, pocos años después, en Alemania se fundó una sociedad protectora del patrón oro? ¿No valía acaso el oro más en virtud de sus propiedades de metal? ¿Y cómo se llegó a hablar de un patrón oro alemán, si el Reichsmark, como la teoría lo afirma, no representa más que una cierta cantidad de oro? El marco no es más alemán que francés, ruso, japonés. ¿O producen las minas acaso oro alemán? ¿Y en qué sentido se distingue este químicamente de otro? El rótulo de la sociedad mencionada contiene tantas confusiones como palabras, y lo mismo sucede con los volantes que difunde. Tenemos que distinguir, pues, estrictamente entre el dinero y su materia prima, entre el Reichsmark y el oro. Ambos, el dinero y su materia prima, nunca pueden declararse como una sola cosa, dado que entre ambos existe la ley, que el día de hoy une a ambos y que mañana los puede separar. Esta diferencia entre el dinero y su materia ha existido siempre. Existía ocultamente en la época del derecho a la libre acuñación de la plata, ocultamente flota también en el sistema actual del patrón oro, pero la diferencia resalta
cuando ese derecho de libre acuñación de la plata es derogado arbitrariamente por la ley. Y esa es, asimismo, evidente hoy para todo aquel que aprendió de la historia de la plata, que las prerrogativas del dinero no son inherentes a metal alguno, sino que pueden ser transferidas por vía legal de una materia a otra. ¿Y qué opina ahora nuestros legisladores del sistema monetario alemán cuando toman en sus manos un marco oro y lo contemplan? ¿Se darán cuenta acaso que ese Reichsmark carece aún de un concepto legal? ¿Que ninguna definición escolástica de la esencia del dinero cuadra al sistema monetario alemán? ¿Que la declaración del billete de banco como medio legal de pago priva la teoría del patrón oro del último punto de apoyo? ¿Y que la leyenda de nuestros billetes de banco ya resulta un absurdo? El Reichsbank paga al portador y a la vista y sin legitimación 100 Reichsmark. Así reza la leyenda. Y la teoría del billete de banco dice que tales billetes circulan y son aceptados solo en virtud de su promesa de pago. Ahora, esta leyenda se ha tachado con una raya gruesa, declarando al billete como medio de pago legal. Y no obstante, ellos circulan en la misma forma que antes. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que el campesino alemán, que ya vendió su casa, su vaca, por 1000 marcos de plata, los que, llevados al crisol, solo lo hubieran producido por 400 marcos en plata, venda ahora su mejor caballo por un billete de banco que material y teóricamente carecen de valor? Póngase pues la leyenda de los billetes de banco en concordancia con los hechos. Imprímase sobre el papel como se hizo con las monedas de plata y de oro simplemente 10, 20, 100 marcos y bórrese todo lo demás, especialmente la palabra pagar. Esta palabra usase en reconocimientos de deudas, pagarés, intimaciones de pago, y el billete de banco no es precisamente un pagaré. Reconocimientos de deuda, especialmente fiscales, producen intereses en favor del poseedor. En cambio, en el caso del billete de banco, es el fisco, en su calidad de librador, el que percibe los intereses. En el caso de una emisión de 10.000 millones en billetes, el Reich percibe anualmente 500 millones en concepto de intereses. Y en vez de imprimir el Reichsmark, pagar al portador, etc., escríbase sencillamente: este billete representa 100 marcos. Sería demasiado ingenuo creer que con esa leyenda el billete de banco se convierte en un documento de crédito. Hoy no es posible imaginar un documento de crédito sin el interés, y sin embargo, en todo el mundo solo la leyenda del billete de banco habla de documentos de crédito que al poseedor, acreedor, cuestan intereses y al librador, deudor, aportan intereses, y que circulan a la par con los verdaderos papeles de crédito. Los empréstitos del Estado alemán, que al poseedor le aportan regularmente el 3% anual, se cotizan hoy, 1911, a 84,85. El billete de banco alemán, que al poseedor acreedor le cuestan anualmente 4, 5, 6 y hasta 8,5%, está en 100 a la par, y ambos se confunden igualmente ante la ley y la teoría. Ambos documentos son considerados teórica y legalmente como reconocimientos de deuda entregados por el mismo librador. El Reichsbank adquiere del comercio con sus billetes las letras de cambio y no hace distinciones para nada entre oro y billetes. Percibe en conceptos de ambos el mismo interés, y con todo esto declara al oro como su propio capital y los billetes como sus deudas. Termínese de una vez con las leyes y las teorías pseudocientíficas que conducen a contradicciones tamañas. El papel de los billetes de banco es, como el cobre, el níquel, la plata y el oro, una materia prima para la fabricación del dinero. Todas estas distintas formas de dinero ostentan derechos iguales, son recíprocamente intercambiables. Se encuentran todas bajo la superintendencia igualmente eficaz del Estado. El papel moneda no se compra ni se paga con metal
moneda del mismo estado, solo se canjean entre sí. De ahí que lógicamente ha de ser borrada toda clase de promesas de pago en la leyenda de los billetes. Estos son 10, 100, 1000 Reichsmark. Así debe rezar su leyenda. No es a causa, sino a pesar de la promesa de pago que el billete de banco circula a la par con la moneda metálica. Desde el momento en que queda desvirtuado el concepto a la par, se inicia el éxodo del oro más allá de la frontera. Según la ley de Gresham, solo permanece el papel. ¿De dónde surgen las fuerzas que mediante el billete de banco convierten al librador en un acreedor que percibe intereses y al poseedor en un deudor que paga esos intereses? El privilegio de ser dinero dota al billete de banco de estas fuerzas. Ha producido el milagro, por consiguiente, debemos considerar la naturaleza de ese privilegio. 2. La necesidad imprescindible del dinero y la indiferencia del público frente a la materia del mismo. Gracias a la división del trabajo, producimos más de lo que consumimos y es así como, emancipados de las exigencias inmediatas de la vida, podemos dedicar más tiempo, más provisiones y más trabajo al incremento o perfeccionamiento de nuestros medios de producción. Sin la división del trabajo no hubiéramos alcanzado nunca el nivel actual de riqueza en medios de trabajo y sin esos medios el trabajo no hubiera rendido ni la décima ni la centésima, ni aún la milésima parte de nuestra producción actual. La mayoría de la población debe, pues, su existencia inmediatamente a la división del trabajo. Esta procura los medios de sustento a 60 de la totalidad de los 65 millones de habitantes de Alemania. Los productos de la división del trabajo no son bienes de consumo, no son cosas que el productor utiliza para su satisfacción inmediata, sino mercancías, cosas que su productor puede utilizar solo como medio de intercambio. El zapatero, el carpintero, el militar, el maestro, el jornalero, ninguno de ellos puede hacer uso inmediato del producto de su trabajo. Ni el propio campesino puede utilizarlos sino de modo limitado. Todos necesitan vender lo que producen. El zapatero, el carpintero, etc. Venden sus productos a la clientela. El militar, el maestro prestan sus servicios al Estado, así como el jornalero al empresario. Para la gran mayoría de los productos de trabajo, la necesidad de enajenarlos es incondicional. Esta obligación se convierte en regla sin excepción para los productos industriales. Por eso el trabajo se paraliza de inmediato cuando la venta de los productos se ve obstaculizada. ¿Habrá algún sastre que haga trajes sabiendo que no los va a vender? Es que la venta, el intercambio recíproco de los productos del trabajo, se facilita mediante el dinero, sin la intervención de la moneda. Ninguna mercancía puede llegar al consumidor. Ciertamente no sería excluida la posibilidad de conseguir la salida de los productos de la división del trabajo por medio del trueque. Pero es un arbitrio tan complicado y presupone tantas innovaciones imposibles de improvisarse repentinamente que se refiere generalmente a renunciar al procedimiento y suspender el trabajo. El banco de mercancías que proponía Proudhon era un ensayo tendiente a restablecer el trueque. Al igual que tales bancos, las grandes tiendas modernas podrían llenar idéntica finalidad, pues para el trueque solo se requiere encontrar a uno que pueda adquirir lo que yo produzco y que a su vez pueda entregarme lo que yo necesito. En la tienda, donde hay de todo, se compra naturalmente todo. La única condición preliminar para el trueque estaría en consecuencia cumplida por las mismas tiendas. Y por eso es que unas estampillas del hecho, en esto, pie de página de las estampillas, del hecho de que dentro del mecanismo
interno de una tienda el dinero puede ser reemplazado perfectamente bien por estampillas, deducen los economistas que el dinero efectivo no es sino estampillas comerciales. Con esta conclusión errónea dan motivo a muchas confusiones. El dinero es una mercancía absolutamente independiente cuyo precio debe ser, caso por caso, determinado nuevamente por la transacción cada vez que cambia de poseedor. Al vender una mercancía, el perceptor del dinero no sabe qué recibirá a su vez por él. Esto se revela recién cuando haga otra transacción, lo que generalmente ocurre en otro lugar, en otro momento y con otras personas. Utilizándose las estampillas comerciales, el equivalente debe fijarse con anticipación con toda exactitud, en cuanto a cantidad y calidad. Aquí se trata de un verdadero trueque, en el cual la estampilla cumple tan solo la función contable y no la de un medio de cambio. Para el carpintero, por ejemplo, que a la tienda ofrece sillas en venta y a quien se pretende pagar allí con mercancías le será por eso absolutamente indiferente. Si el sombrero que se ha propuesto adquirir está marcado con el precio de 5 a 10 estampillas comerciales, pues a base de esa cifra fijará también las pretensiones por sus sillas, y todos los precios de la tienda los relacionará entonces con sus sillas. En el Estado socialista, donde las autoridades fijan los precios, bastan evidentemente semejantes estampillas. Quejas por escrito, comisiones de apelación, reemplazarán allí el regateo. Se recibe aquí por el producto una estampilla comercial y un libro de quejas. En la economía, a base de dinero, el regateo, por ejemplo, por el precio reemplaza al libro de quejas y a las comisiones de apelación. Todas las divergencias se arreglarán directamente entre los mismos interesados, sin que haya necesidad de recurrir a los tribunales. O el negocio no realiza o es válido legalmente sin posibilidad alguna de apelación. Aquí radica la diferencia entre estampilla y el dinero. La circunstancia de que el dinero puede ser fabricado de una materia cualquiera igual a las estampillas comerciales y que la materia del dinero, como la de las estampillas, no ejerce influencia sobre los precios, en tanto que el material con que se elabora el dinero no influye sobre la cantidad del mismo, ha llevado a la confusión a los cerebros y ha contribuido poderosamente a producir el sofismo que estamos tratando. Particularmente en estos últimos tiempos, este sofisma dejó de nuevo un tendal de víctimas en Bendixen, Liebman y numerosos discípulos de Knam se hallan entre ellos. Invulnerables frente a esta ilusión son solo aquellos investigadores a quienes se reveló la existencia del dinero. Véase el capítulo anterior. Estas estampillas, propias y utilizadas en el servicio interno del negocio, bien podrían reemplazar al dinero, suponiendo siempre que todos los compradores serían también proveedores de la tienda y viceversa. En consecuencia, la mercadería debe venderse por dinero. Y eso quiere decir que existe una demanda forzosa de dinero, la que es tan grande como el stock de mercancías. Y el uso del dinero es, por consiguiente, por todos tan indispensable como lo es para todos provechosa la división del trabajo. Cuanto más ventajosa sea esta última, tanto más indispensable es el dinero, excepto el pequeño cultivador de la tierra que consume casi todo lo que produce. Los demás productores están sujetos incondicionalmente a esta obligación económica, de vender los frutos de su trabajo a cambio de dinero. El dinero es la condición fundamental de la división del trabajo desde el momento en que la amplitud que ha experimentado excluye al comercio de trueque. ¿A qué se debe, pues, esta obligación? ¿Será menester que quienes desean participar en la división del trabajo deban vender sus productos por oro, plata, etcétera, o por dinero? Antes el dinero se fabricaba de plata y todas las mercancías debían venderse por taleros. Posteriormente el sistema monetario del patrón plata fue derogado y no obstante la división del trabajo y el intercambio de los productos continuó practicándose. Luego no era plata lo que requería la división del trabajo, la demanda de los medios de intercambio provocada por las mercancías no se refirió al material del medio de cambio, a la plata.
el dinero no había de ser precisamente de plata. Esto ya está comprobado por la experiencia. Pero, ¿es por ventura necesario que el medio de cambio sea de oro? ¿Necesita oro el cultivador de papas si quiere venderlas para pagar con su producto al dentista? ¿No le será, al contrario, indiferente completamente de que su substancia se haga el dinero, dado el breve plazo que ha de tenerlo entre las manos? ¿Le quedará acaso tiempo para contemplarlo? ¿Y no se podrá aprovechar esta circunstancia para hacer dinero de papel? ¿No seguirá existiendo la obligación de ofrecer en venta los productos de la división del trabajo, o sean las mercancías, por dinero, si sustituimos el oro al fabricar dinero por celulosa? ¿Se destruiría tal vez la división del trabajo ante esta variante? Es decir, ¿preferirían los ciudadanos morir de hambre antes de reconocer al dinero de la celulosa como medio de pago? La teoría de patrón oro afirma que el dinero, para poder servir de medio de pago, ha de tener valor intrínseco, cambiándose el dinero solamente por tanto valor, como el que encierra en sí, a manera de las pesas que puede levantar un contrapeso igual. Como ahora la celulosa no tiene ningún valor intrínseco, quedaría descartada la posibilidad de servir de medio de cambio para mercancías que ostentan valor. El 0 no puede ser comparado con el 1, al dinero de la celulosa le faltaría toda la relación con respecto a la mercancía, le faltaría el valor, y por ende sería inservible. Y con esta argumentación se conformaron quienes han explicado el patrón oro, en tanto que silenciosamente el dinero de celulosa va conquistando el mundo. Ciertamente, niégase todavía este hecho y se sigue hablando de fuerzas transmitidas. Se dice de que el papel moneda de hoy, que ya no falta en ningún país, subsiste solo porque arraiga en el oro. Que si en el mundo no existiera metal, moneda, el papel moneda tampoco podría existir y caería de inmediato, como cae el nido de gorriones al demolerse el castillo. El poseedor de papel moneda, que se le habría prometido oro, y esa promesa infundió el alma al papel, el valor del oro se transfiere al papel por el hecho o por la esperanza de ser convertido en oro. El papel moneda propiamente podría considerarse como una carta de porte que también es negociable. Pero, desaparecido el cargamento, la carta de porte queda nula, quitándose el oro a la promesa de canje. El papel moneda se transforma en papel sin valor, luego solo es un valor transferido el que sostiene el papel moneda. Esto es más o menos cuánto se puede argumentar en contra del dinero papel. Y todo lo dicho, en tal sentido, se considera tan decisivo que quien se siente capaz de juzgar niega rotundamente la posibilidad del dinero papel. No corresponde a este capítulo la cuestión de si el papel moneda ofrece ventajas o inconvenientes frente al metal moneda en el tráfico diario. En primer lugar, ha de delucidarse si de determinado papel puede fabricarse dinero que, sin respaldarse en una mercancía, especialmente oro o plata, tenga existencia propia, es decir, llene las funciones de un medio de cambio. El dinero ha de poder, pues, redimir o cambiar solo el valor que en sí mismo posee. Pero, ¿en qué consiste ese supuesto valor que nos impide comprender el papel moneda, presentándonoslo como fantasma? El papel moneda existe. Sin embargo, existe en muchos países, en algunos hasta sin garantía de reserva metálica, y en todas partes donde se halla, revela su existencia en forma de millones y millones que aporta al Estado. Ahora bien, si desde el punto de vista de la teoría del valor, el papel moneda resultara verdaderamente un fantasma, entonces también sus productos deberían considerarse quiméricos. Luego todos estos millones que el Reich percibe
por la emisión de billetes, así como los 7% de dividendos que los accionistas del Reichsbank obtienen, ¿será también una ilusión? ¿O es acaso que se han trocado los papeles? ¿No será tal vez la propia teoría del valor lo quimérico? 3. El supuesto valor. La moneda de oro alemana tiene su pleno valor, es decir, su valor de oro está plena y totalmente garantizado por el valor de su material. Plata fina vale solamente la mitad del talero acuñado y lo mismo sucede con la moneda alemana de plata. Su valor como sustancia es el inferior a su valor como dinero. Carlos Helfferich, La cuestión monetaria, página 11. Los estados de economía sana siempre prestaron su mayor atención a un dinero cuyo valor intrínseco y cuya estabilidad de valor estuviera a cubierto de toda sospecha. Ibidem, página 46. El oro y la plata gozaron de una estimación general, se los acumuló en consecuencia para asegurarse poder adquisitivo. Sirvieron, pues, como sostenedores del valor. Bien pronto las monedas ya no fueron solo instrumentos de cambio, sino que se tomó más bien la costumbre de medir los valores de todos los productos por su valor en dinero. El dinero se convirtió en medida de los valores. Nosotros medimos todos los valores con el dinero. Todas las oscilaciones de valores las consideramos como variaciones con respecto al valor de la moneda. El valor del dinero parece ser el único metro que mide todo de igual manera. Otto Arendt, Manual de la Cuestión Monetaria. En las obras de controversia de los citados representantes de las teorías del patrón único y del bimetalismo, se concede igualmente al supuesto valor una importancia fundamental. No se discute la cuestión. ¿Qué es el valor? Tampoco se aborda la cuestión crítica del valor, planteada por Gödel. ¿Traduce la palabra valor un objeto determinado, una fuerza, una materia? Para ambos contendientes, la existencia de una realidad que se denomina valor está por encima de toda duda. En este asunto da importancia trascendental. Ellos no divergen en absoluto de opinión. Ambos emplean la palabra valor y sus diversas derivaciones de una manera completamente ingenua, como si jamás hubieran oído algo de la cuestión del valor, la investigación del valor y la teoría del valor. Consideran que las expresiones materia de valor, valor de la materia, valor intrínseco, estabilidad del valor, sostén del valor, guarda del valor, medida del valor, petrificación del valor, depósito del valor, tienen un mismo significado. Los dos suponen tácitamente que también la gran masa de lectores se compenetrará tan exactamente del sentido de esas palabras como requiere la comprensión de sus obras, ante el aparente papel primordial que creen desempeñar. En el Hamburger Freudenblatt de febrero de 1911 dice Haff, no creo que sea Juan Antonio Ferreira, ¿no? Engel. Tenemos que admitir que el oro, por cierto, es de gran importancia como medida de valores, pero de una importancia inferior en su calidad de depósito de valores. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia de la expresión valor? Para ilustrarse sobre este punto, léase la obra de Gödel, La idea del valor, un dogma encubierto de la economía política. Si bien es cierto que el profesor, por cortesía hacia sus colegas, no lo dice abiertamente, su exposición expresa con claridad que el llamado valor es un fantasma, un producto de la imaginación que carece de toda realidad.
Jenna Fischer nos da esa acotación. Por otra parte, Marx, que en sus estudios de economía política partía de la teoría del valor, decía: el valor es un fantasma, no obstante lo cual procuró rebatir al fantasma en 3 libros voluminosos. Si abstraemos, decía Marx, de las sustancias elaboradas las cualidades corporales, queda tan solo una propiedad, el valor. Productos de trabajo, dice Marx, pero esta expresión se presta a confusiones. Lo que queda después de semejante abstracción no es una cualidad, sino simplemente la historia del objeto. El conocimiento de que en aquel cuerpo había trabajado el hombre. Quien acepta estas palabras escritas al principio de la obra El Capital, sin descubrir en ellas algo sospechoso, puede seguir leyendo tranquilamente. Ya no se pervertirá. Yo no, tampoco. Pero quien se plantee el interrogante, ¿qué es una cualidad separada de su materia? Quien intente concebir esta frase fundamental de la obra citada desde el punto de vista del materialismo, o perderá la razón o la tachará de tontera y su punto de partida de fantasía. ¿Cómo puede un cerebro compuesto de materia percibir, especificar, clasificar y transformar semejante abstracción absoluta? ¿Dónde estarían luego los puntos de apoyo, afinidades y transiciones requeridas para alcanzar el concepto? Concebir algo quiere decir basarse en alguna forma en lo material. Significa hallar en nuestra mente objetos de comparación acumulados en los cuales el nuevo concepto puede apoyarse. Pero una formación de concepto librada de toda materia y de toda fuerza. Es tan inabarcable como fuera inalcanzable la manzana para tántalo. La abstracción que hace Marx no puede demostrarse en ningún crisol. Así como se desprende por completo de nuestro entendimiento, también se divorcia de todo lo material. Pero es de extrañar que esta completa abstracción tenga, sin embargo, otra propiedad, más su origen en el trabajo humano. Ciertamente es una propiedad rara que se presta a convertir un idioma en jeringosa. De acuerdo con esto, también el dinero alemán tendría otras cualidades, según proceda su materia del tesoro de los unos, de los miles de millones manchados de sangre, o bien de los puños honrados de los buscadores de oro. El origen de las mercancías forma parte de la historia, no de las propiedades de las mismas. Si no fuera así, cabría dar por exacta la afirmación, muchas veces repetida, de que la escasez del oro constituye una de las cualidades del oro. Y esto es, evidentemente, un absurdo. Pero si tal fuera, si Marx confundió el origen y la historia de las mercancías con sus cualidades, no ha de extrañarnos que al seguir tratando su materia viese cosas tan raras y se asustase del fantasma. Marx, en el Capital, en el tomo 1, página 4, si se prescinde del valor de uso de las mercancías, solo les queda una propiedad, la de ser productos de trabajo. Citó a Marx, pero los otros tratadistas no son nada mejores. Ninguno logró separar la materia del valor, asociar la propiedad del valor a una materia determinada y ponerla en evidencia. El valor flota siempre por encima de la materia. Es impalpable, inaccesible, como si fuese el rey de la selva entre los sauces, de la poesía de Goethe. Todos los investigadores coinciden. ¿Cómo se expresa Keynes? K-N-I-E-S, Keynes, en que la teoría del valor es de importancia capital
para la ciencia y la economía política. Y si es así, tanto más ha de serlo en la vida real. ¿Cómo se explica entonces que esta teoría del valor sea completamente ignorada, tanto en la economía política como en la economía privada? Porque si fuera efectivamente de tan vital importancia, en la primera página de todo libro mayor, a continuación de las palabras "con Dios", ¿no debería estamparse acaso la teoría del valor sobre la cual el empresario jura y la que ha de servirle de forma en la dirección de sus negocios? ¿Y no cabría suponer que toda empresa fracasada deba su quebranto a un mal fundamento, o sea, a una teoría del valor incompleta o quizás falsa? Pero si la teoría del valor es realmente la base de la ciencia económica, ¿cómo se explica entonces la completa ausencia de ese valor en la esfera comercial? Además, en todos los campos de la actividad humana, la ciencia y la vida se complementan hoy recíprocamente. Solo en el comercio se ignora la teoría fundamental de su ciencia. En las transacciones diarias solo encontramos precios determinados por la demanda y la oferta. Y el comerciante que habla del valor de una cosa entiende con eso el precio probable que podría obtener bajo ciertas circunstancias de tiempo y lugar. El valor es, pues, una estimación que por ajustamiento de la transacción se convierte en una cantidad exactamente medida de bienes de intercambio, o sea, en el precio. El precio puede calcularse con toda precisión. El valor solo puede estimarse. Esto es toda la diferencia y por consiguiente la definición del concepto precio debe ser aplicable tanto al precio como al valor. Una teoría del valor está de más. Las expresiones empleadas, sin mayor comentario por los escritores mencionados anteriormente, encierran aproximadamente este sentido. El oro tiene una propiedad denominada valor, la cual, como el peso del oro, se confunde con la materia del oro. Propiedad que llamamos valor, valor de la materia. Esta propiedad, al igual que el peso y las afinidades químicas del oro, es inseparable del oro, valor intrínseco, inmutable e indestructible, estabilidad del oro. Así como el oro no puede imaginarse sin peso, tampoco puede concebirse sin valor. Peso y valor son simplemente características de la materia. Un kilo de oro equivale a un kilo de valor. Valor de la materia, materia del valor. La existencia del valor se comprueba en la balanza. Pleno valor, ignoramos si todavía hay algunos otros procedimientos para comprobar el valor. Este permanece indiferente ante los reactivos químicos. La brújula no se desvía bajo la influencia del valor. Resiste también las temperaturas más altas. En general, nuestros conocimientos de la materia del valor aún no son algo rudimentarios, pues de él solo sabemos que existe, lo que es de lamentar, dada la importancia fundamental que tiene en la ciencia y en la vida. Nuevos horizontes sobre la naturaleza del valor ofrece la propiedad hallada por el señor Helfferich, de que en algunas materias valiosas el valor no está siempre en relación con la materia. La materia del valor o valor de la materia. Helfferich descubrió que el valor de la moneda de plata es 2 veces mayor al valor de la plata en sí, lo que significa que la moneda de plata contiene un valor de doble concentración que, por consiguiente, es ya un extracto de valor. Este descubrimiento importante nos abre perspectivas completamente nuevas en la naturaleza del valor, pues se ha logrado extraer el valor, condensarlo y, diremos así, separarlo de la materia, de manera que es de esperar que la ciencia del valor algún día conseguirá presentarlo químicamente puro, lo que por otra parte significaría contradecir la teoría, pues así llegaríamos por rodeos al sistema monetario patrón papel, que conoce solo precios desconsiderando la teoría del valor. El valor es pues sencillamente una quimera. Así se explica lo que dice Zucker-Kandel. En la teoría del valor, casi todo, comenzando por las definiciones, es discutible todavía, y esto también explica la frase de von Bauer. A pesar de los numerosos esfuerzos, la teoría del valor ha sido y será una de las partes más oscuras, más enredadas y más discutidas de nuestra ciencia.
En el comercio, valor significa una estimación del precio que se puede obtener por una mercancía. El precio presunto que puede ser obtenido según las condiciones del mercado es el valor de una mercancía. El inventario de los comerciantes, por ejemplo, se levanta de acuerdo al valor así entendido. El precio de venta lo dirá luego si la estimación ha sido acertada. Los fantasmas abundan. Abandonados a su propia suerte, son capaces de formar una entidad incontrovertible, cerrada, presentándose así ante nosotros como algo completamente conciliable con nuestra mentalidad. Ellos, como el milagro, están por encima de la naturaleza, viven, crecen y florecen alegremente en el cerebro del hombre. Pero en el propio espacio chocan las cosas con obstáculos. En el mundo de las realidades no hay lugar para fantasmas. Forzosamente tienen que esfumarse porque no hay cosa más real que la actividad económica, tanto la del individuo como la del Estado. Ella es materia y fuerza. Lo que se aparta de ahí no puede ser más que una creación insana de la imaginación. Y esto es el valor, una ciencia construida sobre el fantasma del valor. Solo puede producir otros tantos fantasmas y está condenada a la esterilidad. Mientras las ciencias en todas partes fecundizan la vida diaria, sirviéndole de guía, la economía política ha de limitarse hasta hoy a su experiencia propia. Ni siquiera ha sabido formarse un lenguaje, pues empezando por las definiciones, todo es aún discutible. Esta ciencia erigida sobre la base del valor carece hasta hoy de teoría del interés, teoría del salario, teoría de la renta, teoría de la crisis, ni teoría monetaria, aunque no saltan ensayos al respecto. Esta ciencia fundada sobre el fantasma del valor no es capaz hasta hoy de explicar científicamente los acontecimientos diarios más sencillos, ni prever fenómeno económico alguno, ni establecer con anticipación el efecto de ninguna medida legal, por ejemplo, supresión de los impuestos a los cereales, del impuesto territorial, etc. Ningún comerciante especulador en la bolsa, empresario, banquero, editor de periódicos, diputado o político puede esgrimir esta ciencia como arma ni utilizarla como escudo. Ninguna empresa comercial, ni siquiera el Reichsbank, actúa de acuerdo con consideraciones científicas. En los parlamentos, esa ciencia que ha tomado por base el valor queda relegada al olvido. Ni una sola teoría de esta ciencia puede vanagloriarse de haber sido elevada a la consideración legislativa. Ni una sola. Esterilidad absoluta en la característica de esta ciencia. Ahora bien, si esta esterilidad fuera el único mal en esta cuestión, fácilmente podría conciliarse uno con ella. ¿No han perdido acaso miles de nuestros cerebros mejor dotados su precioso tiempo en disquisiciones teológicas? Si a estos agregamos algunas docenas de hombres que solo se ocupan de problemas del valor, ello será sin duda lamentable, mas no desesperante para un pueblo que cuenta con millones de habitantes. Pero la creencia en el valor nos cuesta más que la colaboración fecunda de estos hombres. No obstante ser una teoría completamente estéril, hay quienes están esperando todavía algo de ella, dejan de encaminar sus esfuerzos hacia campos más fecundos, y es así que esa teoría resulta dañosa por su sola existencia. En Alemania hay muchos comerciantes prudentes, inteligentes, hombres de espíritu activo que buscan ansiosos explicaciones sólidas en todas las ramas del saber, pero que en las cuestiones relacionadas con la economía política rehúyen toda clase de discusiones. Estos hombres siempre los primeros en sentir los desaciertos de la legislación y en pagar sus consecuencias, o a lo menos en adelantar los gastos para ello, y que por ello podrían considerarse como los verdaderos paragolpes entre la economía y la legislación, que siempre se ven en peligro de ser aplastados por alguna crisis. Estos hombres
tratan de eludir toda polémica sobre problemas científicos de su ramo. ¿Por qué? Simplemente porque educados, por un lado, en ambiente de severa disciplina prusiana, no pueden librarse de la fe en la autoridad, opinando que la ciencia está bien cuidada en manos de nuestros catedráticos. Por otra parte, dotados de un criterio clarividente y práctico, no han logrado comprender la teoría del valor expuesta por sus profesores, ni siquiera concebir el objeto de esa teoría, y se avergüenzan ahora de confesar públicamente su incapacidad intelectual. Y todos estos escépticos, entre los cuales no suele faltar el bolsita judío de criterio claro, se dejan despachar con frases huecas que traslucen un increíble absurdo. El temor al ridículo les impide confesar públicamente su ceguera en materia del valor, en no ver el objeto de la teoría, cual si ésta fuera la camisa invisible del rey del cuento de hadas. Esto es el único fruto real de la teoría del valor. Incalculable es el daño que ha originado este engendro de la fantasía a la economía política y a su ciencia. Esta ciencia asentada sobre la ilusión condujo finalmente a que todo el pueblo dudara de su propio juicio, a que rehuyera el estudio de las leyes de la economía y no creara con ellas una ciencia popular. El lector podrá juzgar si es así por lo siguiente. Bund der Landwirte, Unión de Agricultores, 7 de agosto de 1915. En Rundland predominaba desde el comienzo la idea de ofrecer una teoría científica que sirviera la base a una política económica, práctica capaz de crear una economía agraria, industrial y comercial próspera. El así, que desde el principio rechazó la interpretación de Rothschild sobre las tareas de la economía política, que dice, la economía política se ocupa de lo que existe y de lo que ha existido, pero no de lo que debería existir. Lo mismo dice Schmoller, la tarea de la ciencia no consiste en influir inmediatamente sobre la decisión del día. Esto es obligación del estadista. Schmoller y Rothschild habían reconocido precisamente que no tenemos aún una verdadera ciencia económica, sino más bien una economía estadual, de clases, y que la investigación sobre la anatomía de este estado no incumbe a la escuela. Es de lamentar que no fueran consecuentes con sus conclusiones. Deberían haber dicho que el estudio de la economía del estado de clases no tiene absolutamente nada que hacer en nuestras universidades. Eliminemos las universidades, eliminemos la universidad, una materia que no ha de revelarnos una ciencia. Lo pernicioso que resulta la economía política para las universidades lo expresa el profesor Lujo Brentano. En la ciencia económica, las verdaderas teorías se aceptan tan solo cuando responden a los intereses de un partido político gobernante, pero llegando al poder, otro partido resulta que hasta las teorías más erróneas vuelven a reconocerse si es que aparentan servir a los intereses de los poderosos. Esto es el único fruto real de la teoría del valor, incalculable. Es el daño que ha originado este engendro de la fantasía a la economía política y a su ciencia. Esta ciencia asentada sobre la ilusión condujo finalmente a que todo el pueblo dudara de su propio juicio y a que rehuyera el estudio de las leyes de la economía y no se creara con ellas una ciencia popular. Una administración monetaria que se rige por cualquier teoría del valor está condenada a la esterilidad e inactividad. ¿Qué podría administrarse en el valor intrínseco del oro? La ilusión figurativa del valor impide, desde un principio, todo progreso en la cuestión monetaria. Y así no se requiere mayor explicación sobre la razón por la cual rige desde hace 4.000 años el mismo sistema monetario. Teóricamente, por lo menos, porque en la práctica hemos adoptado el mismo monetario del patrón papel, ha ocurrido
eso silenciosa y secretamente. Nadie debía enterarse, pues, si llegaran a saberlo nuestros profesores. Su grito de alarma podría causar un daño enorme. Papel moneda, dinero sin su valor intrínseco. Es, según ellos, desde luego, imposible, y lo imposible debe derrumbarse.